vamos a ver el tema de cómo el cristiano se conecta con Cristo. Hay quien ha perdido esta visión, esta idea. Hay mucha gente que, aunque dice ser cristiano, no se congrega, no se reúne en ningún lugar y piensa diciendo: no, yo aunque no voy a la iglesia no me olvido de Dios, yo lo tengo presente, siempre oro delante de Él, lo recuerdo, leo la palabra, escucho alabanzas, pero es una idea egoísta. ¿Por qué? Porque Dios nos puso como parte de un cuerpo. ¿Para qué? Para servirnos unos a otros. Jesús le dijo a Pedro: si me amáis, ¿qué tenía que hacer? ¿Recordarle estar solo él, apartado? Dice: apacienta, ¿qué? Mis ovejas. Entonces vamos a ver en esta serie de temas que es mi vida en la iglesia, conectados con Cristo, y vamos a ir a Efesios capítulo 2. Vamos a leer versículos del 17 al 21. Efesios capítulo 2, del 17 al 21. Y vamos a ver cómo es que Dios nos ha llamado a ser parte de un cuerpo. Del 17 al 22, perdón. Dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Entonces, no importa si estábamos lejos, si estábamos cerca, ahora Él nos ha traído y nos ha hecho parte de su familia. Entonces vemos aquí que estamos conectados con Cristo. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, o sea, como que alguien que no se merece las cosas, no. Ahora somos conciudadanos de los santos. Hay una ciudadanía que nosotros tenemos que es la más importante, ¿verdad? Mucha gente quisiera tener la ciudadanía norteamericana porque tiene muchos beneficios, ¿no? Pero hay una ciudadanía que es mejor, la ciudadanía del cielo. Y dice que ahora somos conciudadanos ¿con quiénes? Con los santos y miembros de la familia de Dios. Estamos conectados con Cristo, pero también debemos de estar conectados en la unidad unos con otros. Aquí mismo en Efesios 4, versos del 1 al 6, dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, prontos para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, hemos sido conectados en Cristo, pero también en la unidad. También conectados en el crecimiento. Aquí mismo Efesios 4, del 11 al 16, nos dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos,
cada uno de nosotros, dice aquí la Escritura que somos conciudadanos de los santos, dice, para perfeccionar a los santos, dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Leíamos al principio que todo el cuerpo concertado, bien unido, va edificándose, creciendo. Y aquí dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estamos conectados también a través de la palabra. Aquí mismo en Efesios 4, pero ahora del 25 al 32, nos dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Estamos también conectados en el servicio, hemos sido llamados a servir. Efesios 5, versículo 15 al 21. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También hemos sido conectados por medio de la oración. Efesios 6, del 18 al 22. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de abrir mi boca, que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos. Lo que hago, todos lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. A través de la oración estamos conectados con Dios. Amén. Pero todo está en el ámbito de la iglesia, no fuera de ella. Ser miembro de la iglesia es un privilegio. La iglesia no es una institución, no es un lugar. Cuando se dice vamos a la iglesia y se piensa vamos a un edificio, no, ese es el lugar donde nos congregamos. Pero la iglesia somos cada uno de nosotros, somos parte de la iglesia, es un cuerpo, una asamblea. La palabra iglesia significa asamblea. Cuando nos reunimos e invocamos el nombre de Jesús en medio de nosotros, ahí está la iglesia de Cristo. ¿Ven? Nos unimos, usted puede pertenecer a un club, a una organización, a la Asociación de Padres de Familia o a un club deportivo, y usted tiene ciertos privilegios, beneficios
y disfruta el hacerlo. Pero a veces se piensa que la iglesia es algo similar, que es como un club. Cuando quiero voy y cuando no, no voy. No, yo soy la iglesia. Entonces siempre tengo que estar presente. El privilegio de ser la iglesia no es el resultado de algo que hayamos hecho o pagado nosotros, sino que se nos ha dado el privilegio de pertenecer a la familia de Dios. Cristo pagó el precio y así hizo posible que perteneciéramos a la iglesia, que es la familia de Dios. Pablo escribió la carta de los Efesios desde la cárcel, probablemente desde Roma, en Roma. Había invertido mucho tiempo en Efeso, después de visitarlos brevemente casi al final de su segundo viaje misionero, y de pasar 3 años en la ciudad en su tercer viaje. En Efeso el cristianismo se confrontó tanto con otras religiones como con la filosofía griega. Efeso era una ciudad cosmopolita, pero ahí también había mucha idolatría, como lo hay en muchos lugares, y había también mucha filosofía humana. Por eso Pablo dijo que era necesario que en el capítulo 2, como habíamos leído, del versículo 17 al 22, nos dice que y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, o sea que estaban lejos del conocimiento de la palabra de Dios. Y porque por medio de Él, o sea por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, muchos tienen esa idea de que para llegar a Dios hay que practicar una religión, hay que ir a algún lugar, a una iglesia. No, para llegar al Padre, lo único que se necesita es ser obedientes ¿a quién? A Dios a través de Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Vamos a ir a Levítico capítulo 25. Levítico capítulo 25. Versículos 17 y 18. Dice: y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros. Amén. Entonces es necesario conocer a Dios, ser parte de esa familia, practicar lo que vamos aprendiendo cada semana. No es solamente venir y escuchar y seguir igual. Necesitamos poner en práctica lo que Dios nos ha mostrado. Entonces veíamos en Efesios capítulo 2 que Él vino y anunció esas nuevas de paz. El Evangelio es buenas nuevas a los que estaban lejos, pero también a los que estaban cerca. Se refiere quizás a aquellos que tenían ya un conocimiento previo de las cosas de Dios, como los judíos, pero también a aquellos gentiles que vivían totalmente alejados ¿de quién? Alejados de Dios. Pero Cristo nos unió y ahora tenemos entrada al Padre por un mismo Espíritu. Amén. En el versículo 19 dice: así que ya no somos extranjeros ni advenedizos. No estamos aquí como a la sombra, como sin merecerlo, sino somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Cristo. Tenemos que estar edificados, como dice ahí a continuación el verso 20 al 22, dice: edificados sobre el fundamento. Hay un solo fundamento, que es el de los apóstoles y los
profetas. Usted puede pensar, hay muchas religiones, hay muchas que hablan de la Biblia, hay muchas que dicen que creen en la Biblia, pero no están cimentados, no están fundamentados sobre lo que escribieron los apóstoles y los profetas. Siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo. Por eso decimos que estamos fundados sobre la roca, y la roca es Cristo, en quien todo el edificio, que es la iglesia, nosotros somos parte de ese edificio, bien coordinado, va creciendo. Tenemos que ir creciendo, hermanos, no solamente en números, sino en madurez, en servicio, en gracia, en sabiduría, hasta llegar a ser un templo santo en el Señor. Amén. Siempre hemos dicho, y hoy lo voy a mencionar, a veces hacemos énfasis en el crecimiento del edificio físico, estamos ampliándolo y estamos haciendo esto y estamos haciendo aquello, pero eso debería ser un reflejo de cómo estamos creciendo espiritualmente nosotros. ¿Amén? Entonces tenemos que poner mucho cuidado de la forma en que nosotros crecemos en la obra del Señor. Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Entonces, hermanos, este edificio que Dios ha formado, que es la iglesia, y que Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerían en contra de ella, porque la iglesia es, vamos a buscar esa cita, columna y baluarte de la verdad. Amén. Entonces, déjenme buscar la cita un segundo. Ok. En 1 Timoteo, capítulo 3, vamos a ir. Primera carta de Timoteo, capítulo 3. Dice en el versículo 15, para que si tardo, esas instrucciones le da Pablo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios viviente. Somos la iglesia, somos la casa de ¿quién? De Dios. Si usted quisiera preparar un lugar, me estoy refiriendo a un lugar físico, para que Dios habitara, está como Salomón, que él pretendía que el templo donde habitaría la presencia de Dios fuera lo más hermoso, lo más sublime. Trajo maderas preciosas, plata, oro. Ahora Dios quiere habitar, pero no en una casa hecha de manos, sino en cada uno de... ¿Cómo deberíamos de recibirle en nuestra vida, en nuestro ser? Sacando toda impureza, todo aquello que no sirva, que estorbe. Dice, debes de aprender a conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Versículo 15, columna y baluarte de la verdad. Cuando muchos caen en la idolatría, el Señor ha puesto su verdad en medio de nosotros. ¿Amén? Okay. Entonces, hermanos, hemos sido llamados a ser parte de la iglesia del Dios viviente. No porque nosotros lo hubiéramos querido ser, sino porque Él nos atrajo con su gracia, con su bondad. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2.
Y vamos a estar en el versículo 14. ¿Ya lo tenemos? Recuérdales esto. ¿Qué es lo que nos tenemos que recordar? ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Dice, recuérdales esto, exhortándoles, animándoles, motivándoles, ¿no?, delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios. ¿Cómo debemos de presentarnos delante de Dios? Aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo usamos la palabra de Dios? Dice aquí que la usa, ¿cómo la usaba? Bien, para no estar avergonzados delante de Dios. Mas evita profanas y vanas palabrerías porque producirán más y más a la impiedad, y su palabra comerá como gangrena, de los cuales da un ejemplo, son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios, ¿cómo está el fundamento de Dios? Está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahora, Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas, y mis ovejas, ¿qué? Me conocen. Y no seguirán al extraño, porque conocen quién es su qué, su pastor. Es un sello, dice aquí. Conoce el Señor a los suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y entonces, a veces viene la pregunta, quizás usted también se la ha hecho, cuando uno se entera de algunas situaciones que se presentan dentro de la iglesia con gente que no ha sido fiel, con gente que no da testimonio, fiel testimonio, con gente que incluso ha sido tropiezo y piedra de tropiezo para los demás. Y muchos se cuestionan y preguntan y dicen, bueno, ¿cómo es posible si también iba a dónde? A la iglesia. Dice en el 20, pero en una casa grande, como lo es la casa de Dios, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento ¿para qué? Para honra. Unos son para usos honrosos, quiere decir. Entonces dice, en una casa grande, no todos los utensilios sirven para las mismas cosas, ¿no? Voy a poner un ejemplo así para que lo entendamos un poquito mejor. Si usted tiene una cena de gala y va a agasajar a sus invitados, ¿no?, y tiene su loza, sus platos, sus cucharas, sus tazas, sus vasos de vidrio, pues va a tratar de presentarlo mejor porque tiene esos trastes en su casa. Y cuando es una comida informal, quizás entre la pura familia, y usted dice, mejor vamos a ahorrarnos para no lavar al rato, saca los desechables. Pero los desechables, ¿qué pasa? ¿Los usa y qué? ¿Los vuelve a usar? ¿Los lava y los guarda? ¿Qué se hace con ellos? Se desechan, se tiran. Bueno, en la casa de Dios hay gente valiosa, y hay otra gente que Dios trajo ahí para hacer un ejemplo de lo que no se debe de qué, de hacer. Unos son para uso honroso y otros, dice aquí, que son para un uso vil. Ahora dice, así que si alguno se limpia, estamos en el 21 del 2 de Timoteo, capítulo 2, así que si alguno se limpia de estas cosas, ahora no depende de Dios, porque mucha gente quiere culpar a Dios de todas las cosas. Mucha gente piensa y dice, no, es que Dios tiene la culpa, si ya Dios me conoce como soy, ¿verdad?
Pero depende de lo que tú escuchas y de tu capacidad de obediencia a la palabra de Dios. Dice, si tú te limpias de esas cosas, de aquellas cosas que te estorban para ser un instrumento de honra en la casa de Dios, será instrumento para honra, santificado. Santificado quiere decir apartado, consagrado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, hermanos, vamos a ir a primera carta de Juan. Capítulo 3. Ahora estamos diciendo que Dios nos trajo a Él para hacernos parte de la familia de Dios. Ahora somos parte de su familia. Dice en el capítulo 3, en el verso 1, primera carta de Juan, capítulo 3, desde el verso 1, ¿ya lo tenemos? Dice, mirad, o sea, pongan atención, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿cómo? Hijos de Dios. He explicado esto muchas veces, lo voy a comentar brevemente. Hay una idea general de todas las personas pensando que todos somos hijos de Dios, pero Dios nada más tuvo un hijo y se llama Jesús. Pero ¿cómo podemos llegar a ser hijos de Dios? Porque Dios nos quiere adoptar como parte de su familia. Dice en Juan capítulo 1, verso 12, que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la facultad de ser hechos hijos de Dios. Entonces aquí dicen, miren, el amor que Dios nos ha dado, que Dios el Padre, que ahora somos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Dios se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Hoy solo nos imaginamos cómo es Dios, pero no le vemos como es Él. Pero cuando ese día de la manifestación de Dios venga, dice que le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza de estar con Dios, esta esperanza de vivir la eternidad junto a la presencia de Dios, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces dice aquí que nos ha dado un amor, se ha manifestado su amor, y que ahora nosotros somos llamados hijos de Dios. Aquí mismo en 1 de Juan capítulo 5, y con esto vamos a concluir este breve estudio, capítulo 5 de 1 de Juan. Dice, todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, o sea, si usted ha creído que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios para la salvación del mundo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Cuando somos nacidos de Dios, es como cuando Jesús le explica a Nicodemo y le dice, ¿te es necesario nacer qué? De nuevo. El que nace de la carne es carne, pero el que nace del Espíritu
es un espíritu con Dios. Por eso podemos nacer de nuevo, pero nacer ahora en la familia ¿de quién? De Dios. Es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, o sea, el que ama al Padre, ama también al que ha sido engendrado por Él, al Hijo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Ven? Pues debemos estar conectados con Dios a través de la iglesia, que somos nosotros, somos parte de la iglesia de Cristo. Amén. Que el Señor nos bendiga.